Abandono, un maestro para 6 grados y aislamiento es la radiografía de una escuela en Aldea El Giote en Jutiapa. ¿Cómo visualiza la juventud guatemalteca la oportunidad de empleo? Altos casos de maltrato infantil se denuncian en Rabinal. Una escuela de padres es la esperanza. En internacionales, miles de sindicalistas en Argentina marchan en rechazo al gobierno de Mauricio Macri. Bienvenidos a esta noche de sábado 30 de abril de 2016, donde le traemos un repaso de la noticia y su desarrollo a nivel nacional e internacional. Les saluda Melanie González e iniciamos esta jornada noticiosa. La Asociación Guatemalteca de Operadores de Justicia desde hace un año, a raíz de los señalamientos contra el ex binomio presidencial de ser los cabecillas de una red de defraudación, inició una academia de justicia penal para fortalecer los conocimientos de los profesionales que ejercen en este ámbito. Las sesiones son totalmente gratuitas, impartidas cada sábado en el Auditorio General de la Policía Nacional Civil. Hoy el juez Elio Oliva Melgar compartió sus conocimientos sobre la diferencia entre un proceso penal para personas mayores de edad y para niños y adolescentes. Dentro del proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal hay garantías básicas, mínimas y especiales que deben protegerse cuando el adolescente es sujeto a un proceso penal. Entre ellas tenemos la primera declaración, crimen organizado, lavado de dinero, defraudación tributaria, conflicto de la ley penal de los menores, criminología, criminalística, distintas capacitaciones, derecho penal, procesal penal. Importante operativo antinarcótico da con la captura de un extraditable que lideraba una peligrosa estructura criminal. La antigua Guatemala fue el escenario de esta importante captura. Se trata de Marlon Francesco Monroy Meoño, alias El Fantasma o M3, líder de una banda del narcotráfico, quien era buscado por las autoridades de Estados Unidos. El Fantasma será extraditado al país del norte lo antes posible. La experiencia laboral y el tener un título de universidad son dos de los factores que dificultan a los jóvenes optar por un puesto de trabajo. Al preguntar a los jóvenes sobre si hay oportunidades de empleo en el país, estas fueron sus respuestas. Un poco escasas porque más que todo necesitan años de experiencia y cosa que si son muy jóvenes pues no se cuenta con la experiencia que las empresas requieren. De darnos oportunidad a los jóvenes porque traemos nuevas experiencias, nuevos conocimientos y es algo que deben de aprovechar, ¿verdad? Muchas personas optan por migrar a otro país para desempeñarse profesionalmente y buscar mejores oportunidades. Aquí viene la parte del Estado, porque el Estado debe proveer los derechos constitucionales que tenemos como todo ser humano dentro del país. Parte de su derecho es tener la parte del trabajo. Pero esta situación no solo afecta a los jóvenes, sino también a personas mayores. Por el momento estoy yo sin empleo, porque quizás por mi edad. Entonces en eso me dedico a trabajar informal. Mañana se celebra el Día del Trabajo, por lo tanto, los jóvenes sugieren lo siguiente para mejorar esta situación. Oportunidades para los jóvenes sí hay bastantes, solo que entre veces ellos no saben buscar las correctas, porque yo conozco muchos lugares que contratan a muchos jóvenes y hay muchas páginas que se encargan de contratar a jóvenes. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Castillo y Emilio Artiga. Y en Colombia existen zonas rojas donde se estiman que yacen algunos de los 45.000 desaparecidos por el conflicto armado de medio siglo. El lugar es tan de alto riesgo que ni familiares ni las autoridades se arriesgan a ingresar. Samira espera hace casi 15 años. Primero esperaba a su hermano Osvaldo Díaz, ahora espera sus restos. Osvaldo era concejal de derecha en el municipio de Palmira, en el suroeste de Colombia. Las FARC dijeron que lo habían retenido,
y años más tarde reconocieron haberlo matado. El motivo que ellos dicen que mi hermano fue asesinado es porque hizo un plan de fuga con una guerrillera. Para recuperar los restos de sus familiares, las víctimas se enfrentan a una interminable carrera de obstáculos. Lugares de difícil acceso, lentitud de la justicia, amenazas y zonas rojas a las que el Estado aún no puede llegar por el conflicto. Un civil que buscaba desaparecidos le dio un mapa a Samira de donde se suponía que tenían a su hermano. Informaron a la policía, pero no hubo seguimiento. También recibieron pedidos de rescate de hasta $67.000 que no podían pagar. En este caso hemos retenido al caballero y le hemos hecho una exigencia, que él debe devolver 200 millones de pesos representados, no para las FARC, representados en medicamentos, representados en ayudas para las juntas comunales. Los familiares más cercanos a Osvaldo tuvieron que identificar 2 cadáveres y hacerse pruebas de ADN, pero nunca era Osvaldo. A las dificultades de las familias se suma el miedo. Mariela Patiño vio como guerrilleros de las FARC se llevaban a su hijo enfrente suyo. Manuel Alejandro Castro tenía 20 años y cumplía el servicio militar. De eso hace 12 años. Mariela denunció su desaparición, puso carteles de su hijo por todas partes, pero solo obtuvo amenazas. Al final tuvo que abandonar su granja. Las FARC, en el momento que comenzamos a cuestionarlos, a exigirles, a preguntarles, la reacción de ellos es amenazarnos que si seguimos preguntando nos van a asesinar. El gobierno colombiano busca poner fin al conflicto de medio siglo con una negociación de paz con las FARC. Muchos secuestrados engrosaron la lista de 45.000 desaparecidos y la mayoría de sus familias siguen aún sin respuesta. El paludismo se podría erradicar en 8 países latinoamericanos para el 2020, informó la Organización Mundial de la Salud. A continuación, una videografía sobre el paludismo. El paludismo es una enfermedad parasitaria presente especialmente en zonas tropicales y subtropicales. Los principales síntomas son fiebre, dolor de cabeza, escalofríos y a veces vómitos y diarrea. Si no es tratada a tiempo, puede ser grave y producir la muerte. En las zonas más contaminadas, la mayor parte de la población adquirió una cierta inmunidad a uno o varios de los 4 tipos de paludismo. Por lo tanto, sus efectos son menores o atenuados. Pero la población de riesgo, sobre todo los niños pequeños, son víctimas fáciles. Existen varias moléculas para tratar la enfermedad. La principal es la artemisina. Se combina en general con un antipalúdico para disminuir el riesgo de resistencia. Los vectores de la enfermedad son los mosquitos de tipo anófeles, que actúan por la noche. Un insecto pica a un individuo contaminado y luego transmite el parásito al siguiente. La presencia de la enfermedad también está muy ligada al clima. Las lluvias favorecen su desarrollo. La lucha contra el paludismo pasa por la prevención. El uso de insecticidas y los mosquiteros son los principales elementos de combate para disminuir la incidencia del parásito. En los años 50, la Organización Mundial de la Salud lanzó una campaña de erradicación total del paludismo. Nuevo enlace con los anunciantes y al regresar masiva protesta en Argentina contra el presidente Macri.